El peso semipesado ha sido una categoría llena de grandes campeones a lo largo de la historia del boxeo. Hoy vamos a repasar a los 10 más exitosos, aquellos que no solo conquistaron títulos, sino que también defendieron con éxito sus coronas, dejando un legado imborrable. Los presentaremos en orden cronológico, explorando sus logros, récords, defensas exitosas, habilidades y el impacto que tuvieron en el deporte. Número 1. Archie Moore, el maestro longevo. Moore, conocido como The Old Mongoose, reinó en la categoría del peso semipesado desde 1952 hasta 1962. Moore fue campeón mundial de la AMB y la Comisión Atlética de Nueva York, logrando defender su título semipesado en 10 ocasiones, con un récord total de 186 victorias, 131 por nocaut, 23 derrotas y 10 empates. Moore es recordado como uno de los más grandes boxeadores defensivos de todos los tiempos. Su habilidad para adaptarse a cualquier estilo de pelea, combinada con su inteligencia en el ring, le permitió mantener una carrera longeva y exitosa. Su legado incluye ser el segundo boxeador de más knockouts en la historia del boxeo profesional, y su influencia perdura en la forma en que se enseña el arte del contragolpe en la actualidad. Seconds left. Down goes Durrell. 2, 3, 4, 5, 6. Número 2. Bob Foster, el pegador temible. Bob Foster fue uno de los más temidos pegadores en la historia del peso semipesado. Su época de dominación abarcó desde 1968 hasta 1974. Tiempo en el cual se convirtió en campeón mundial unificado del CMB y AMB, con un impresionante récord de 56 victorias, 46 por nocaut, 8 derrotas y un empate. Foster defendió con éxito su título semipesado en 14 ocasiones. Su mano derecha era su arma más letal, capaz de finalizar cualquier combate con un solo golpe. Foster no solo fue un campeón dominante, sino que también se aventuró en la división de peso pesado, enfrentando a algunos de los más grandes nombres del boxeo. Aunque encontró menos éxito en esa categoría, su legado en el peso semipesado sigue siendo formidable. Número 3. Michael Spinks, el conquistador de 2 divisiones. Michael dominó la categoría del peso semipesado durante la primera mitad de los años 80. Fue campeón mundial unificado del AMB, CMB y FIBE, y logró defender su título semipesado en 10 ocasiones. Con un récord invicto en esta división de 31 victorias, 21 por nocaut y una derrota en su carrera, Spinks es célebre por su técnica impecable y su capacidad para implementar estrategias inteligentes en el ring. Su Spinks Jinx, un gancho de derecha devastador, fue una de sus armas más efectivas. Además, Spinks hizo historia al subir a la categoría de peso pesado y derrotar a Larry Holmes, demostrando su versatilidad y habilidad para competir al más alto nivel. Su legado en ambas divisiones es indiscutible, siendo uno de los pocos campeones que brilló en las dos categorías tan diferentes. It's hard to believe. Swinging much as he was against Holmes. He's not all right. He's desperate. Cody is not throwing it all. Número 4. Virgil Hill, el técnico consistente. Hill fue un modelo de consistencia en la categoría de peso semipesado. Su época de éxito abarcó desde 1987 hasta 2002, tiempo en el cual fue campeón mundial de FIBE, AMB, y defendió su título semipesado en 10 ocasiones. Hill acumuló un récord de 51 victorias, 24 por nocaut y 7 derrotas. Era conocido por su dominio del jab, que utilizaba para controlar el ritmo de sus peleas y mantener a sus oponentes a distancia.
Su excelente condición física y su capacidad para pelear estratégicamente lo mantuvieron en la cima durante más de una década. Hill es respetado por su longevidad en la división y su habilidad para mantener un alto nivel de competencia durante tantos años. The spear just wasn't a jab. The jab was not good. The spear is unsteady. He got up rather quickly. Let's see how he recovers as Hill tries to finish him off in the first round. He goes down again. Número 5. Dariusz Michalczewski, el Tigre imparable. Dariusz, apodado El Tigre, fue uno de los campeones más longevos y consistentes en la historia del peso semipesado. Reinó desde 1994 hasta 2003 como campeón mundial unificado del OMB, AMB, FIB, defendiendo su título semipesado en 23 ocasiones. Con un récord de 48 victorias, 38 por nocaut y 2 derrotas, Michalczewski combinaba una técnica sólida con una determinación feroz, presionando constantemente a sus oponentes hasta someterlos. Su dominio en la división fue absoluto, y su legado se destaca como uno de los campeones más exitosos y duraderos en la historia del boxeo. Und da war die rechte. Maß genommen vom Tiger. Und nochmal die linke. Ja, dreht sich weg, Lakatos, weiß nicht, was er machen soll. Nochmal die linke und die rechte und er ist mitgenommen. Número 6. Roy Jones Jr., el talentoso e inigualable. Roy es ampliamente considerado uno de los boxeadores más talentosos de todos los tiempos, y su época en el peso semipesado, desde 1996 hasta 2003, es recordada como una de las más dominantes. Fue campeón mundial unificado del CMB, AMB y FIB. Defendió su título semipesado en 11 ocasiones. Con un récord total de 66 victorias, 47 por nocaut y 9 derrotas, Jones Jr. impresionó al mundo con su velocidad, reflejos y un estilo único y desafiante. Su capacidad para pelear en múltiples divisiones y su dominio en el peso semipesado han dejado una huella indeleble en el deporte, siendo una inspiración para futuras generaciones de boxeadores. From this point forward, Zimmer's decision was that Murky just didn't do enough in return. I don't know. I'm not so sure, guys. That's a lot of punishment when you're not throwing back. I agree with you about the stand. Número 7. Zsolt Erdei, el orgullo húngaro. Erdei fue el primer campeón mundial húngaro en la categoría de peso semipesado y reinó desde 2004 hasta 2009 como campeón del OMB, con un récord de 34 victorias, 18 por nocaut y una derrota. Erdei defendió su título semipesado en 11 ocasiones. Era conocido por su técnica defensiva y su habilidad para controlar el ritmo de sus peleas, acumulando puntos y evitando el castigo. Su enfoque táctico lo convirtió en un campeón difícil de superar, y su consistencia durante su reinado lo hace destacar como uno de los campeones más exitosos de la categoría. Número 8. Adonis Stevenson, el Superman del ring. Adonis Superman. Stevenson fue uno de los campeones más carismáticos y poderosos del peso semipesado en la última década. Stevenson reinó como campeón mundial del CMB desde 2013 hasta 2018, defendiendo su título en 9 ocasiones. Con un récord de 29 victorias, 24 por nocaut, 2 derrotas y un empate,
Stevenson era conocido por su impresionante poder de knockout, especialmente con su gancho de izquierda, que le valió su apodo. Aunque su carrera se vio truncada por una lesión grave, Stevenson dejó un legado como uno de los pegadores más letales de la división, con una racha dominante como campeón. Stevenson, overhand left, a glancing blow off the side of Dawson's head. Big overhand left, wow, what a shot! And down goes the champion, just that quick. Chad Dawson is in deep, deep trouble. He gets up. Stevenson, no, it's over. It's over. Número 9. Sergey Kovalev, el Crusher de la división. Sergey, apodado Crusher, fue una fuerza dominante en la categoría de peso semipesado desde 2013 hasta 2019. Fue campeón mundial unificado del AMB, F5 y OMB, y defendió su título en 12 ocasiones. Kovalev acumuló un récord de 35 victorias, 29 por nocaut, 5 derrotas y un empate. Era conocido por su agresividad y su pegada devastadora, que le permitieron dominar la división durante varios años. Su capacidad para abrumar a sus oponentes con ataques continuos lo convirtió en uno de los campeones más temidos de su era. A pesar de los descalabros en su carrera, Kovalev dejó una marca significativa en el peso semipesado con su poder y técnica. Antes de continuar con el número 10, daremos una mención honorífica, Bernard Hopkins. Aunque Hopkins es principalmente reconocido por su éxito en la categoría de peso mediano, su impacto en el peso semipesado merece una mención especial. Hopkins fue un formidable campeón en el peso semipesado, donde reinó como campeón mundial del CMB y del The Ring Magazine. En 2006, perdió su título, pero años después lo recuperaría a sus 46 años, siendo así el campeón mundial de más edad en el boxeo profesional. En total, logró 3 defensas exitosas en semipesado. Su habilidad técnica, resistencia y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de combate lo establecieron como uno de los boxeadores más inteligentes y versátiles de su era. Su carrera estelar en el peso mediano, combinada con su éxito en el peso semipesado, hace que Hopkins tenga un legado para hacer mención en la división semipesado. Número 10. El ganador de Bivol y Beterbiev. Aunque ambos están aún en activo y su historia en este deporte no ha terminado, merecen un lugar en este video. Todavía tienen logros por alcanzar, y el ganador de su próxima batalla se convertirá en el primer campeón indiscutido, con los 4 cinturones de la división. Esto les otorga los méritos necesarios para ser reconocidos entre los grandes. Dmitry Bivol, el invicto dominante. Dmitry Bivol es uno de los campeones más consistentes y técnicamente dotados de la era moderna del peso semipesado. Desde 2017 ha sido campeón mundial del AMB, manteniendo un récord invicto de 23 victorias, 12 por nocaut y 0 derrotas, con 11 defensas exitosas. Bivol es un maestro del boxeo técnico, conocido por su defensa sólida y su habilidad para controlar el ritmo de la pelea. Su estilo preciso y meticuloso lo ha establecido como uno de los campeones más formidables de la división. Aunque su carrera sigue en curso, Bivol ya ha demostrado ser un referente importante en el peso semipesado. Artur Beterbiev, la máquina de knockouts. Artur Beterbiev, con un récord perfecto de 20 victorias, 20 por nocaut y 0 derrotas, es uno de los campeones más temidos en la categoría del peso semipesado. Desde 2017, ha sido campeón mundial unificado del CMB, FIB y OMB, con 8 defensas exitosas hasta la fecha. Beterbiev es conocido por su estilo de presión constante, buscando terminar los combates antes de lo previsto con su increíble poder de knockout. Su habilidad para imponer su ritmo y dominar a sus oponentes con un estilo agresivo lo ha convertido en uno de los campeones más peligrosos de la actualidad, con un historial notable de cosas y logros en la categoría de peso semipesado.
Estos boxeadores no solo han demostrado ser campeones efectivos, sino que también han dejado un legado duradero en el deporte. Algunos nombres destacados fuera de la lista, a pesar de que también tenían méritos para estar en ella. Pero dime, ¿quién es para ti el mejor campeón semipesado de la historia?